segunda entrega de Filocosmologías. No voy a hacer otra vez la introducción sobre de qué iba esto, sino simplemente voy a pasar a presentaros al responsable de esta charla, que es Enrique Romerales, y os introduciré al contenido para que al menos estéis preparados. Me voy a introducir a Enrique Romerales, aunque creo que casi todos lo conocéis, porque últimamente yo me he especializado en presentarle a él. Esto es una cosa que es costumbre, ¿verdad? Yo lo haciendo desde hace tiempo y no voy a dejar de hacerlo. Entonces, él es una persona extremadamente meticulosa y con un conocimiento muy profundo precisamente en temas de filosofía de la religión. Es una persona muy sagaz en su juicio y, como podréis comprobar dentro de un rato, y si no luego me lo recordaréis, muy divertida cuando habla de estas cosas. No tenéis más que ver cómo empieza el tema, ¿no? Y luego la razón de que él esté en este congreso, aparte de por derecho propio, porque en realidad él es el responsable del contacto inicial, ¿no? Es porque hablando en Medellín con Salva y con Ana y con Carmen, estuvimos hablando precisamente sobre las concepciones del tiempo, sobre los ciclos de construcción, destrucción del universo. Ellos en sus términos, y dije, mira, hay una persona que de esto sabe un montón desde otro punto de vista, que es precisamente las cosmologías y la filosofía de la religión, las religiones clásicas. Y que seguramente estaremos encantados de oírlo. Bueno, pues esta es la razón de que esta charla ocupe esta segunda posición en el ciclo y que sea Enrique quien os lo va a contar. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, tocayo. Es un placer para mí estar aquí en este ciclo que has organizado. Es un placer además porque es en homenaje a Pedro, al que yo tuve la gran fortuna de conocer y la desgracia de conocerlo muy tarde. Fue hace unos años con ocasión de un congreso que organizamos y me permito contar una anécdota, que como él tuvo la gentileza de no solo de asistir a las charlas de todos los demás, cosa infrecuente en alguien de su estatus académico, porque va a dar la silla y hay muy buenas, sino además de quedarse a comer y charlar y todo esto. Pues ya al final, cuando nos despedíamos, le dije, pues he tenido yo sabía que iba a venir a dar un gran científico, un gran físico a darnos una charla, y me quedo con la impresión de que he conocido no a un gran científico solamente, sino a un sabio. Y entonces Pedro no dijo aquello de, que tú también lo has notado, ¿eh? No, dijo, hombre, por favor, ¿qué cosas tienes? ¿Qué cosas se te ocurren, ¿no? Así con lo campechano y lo humilde que era, ¿no? Porque realmente yo sí he topado a lo largo de mi ya dilatada carrera con gente de nivel intelectual muy alto en su campo, pero que a la vez tuviera el nivel de humanidad y de humildad, ¿no? Y de estar dispuesto a escuchar al otro y a valorar al otro e incluso aprender del otro. Eso es rarísimo, ¿no? Y entre los filósofos también, pero entre los físicos quizá igual o más raro todavía, ¿no? Entonces fue una verdadera experiencia y me encanta poder en su espíritu seguir organizando cosas de estas donde gente de un campo quiera dialogar, aprender y pensar con gente de otro campo. Alonso me ha presentado como si yo fuera un especialista en lo que voy a contar. No lo soy, soy un amateur, porque lo que voy a contar es historia de las religiones y yo no soy historiador. Soy filósofo de la religión, entre otras cosas, y toda la historia de la religión es una herramienta necesaria, pero yo ni sé hebreo, ni sé sánscrito, ni pali, y por tanto solo puedo hacer al nivel elemental para que un filósofo pueda reflexionar con eso. La ventaja es que sí puedes tener una visión de conjunto y una síntesis que el especialista no tiene, porque el especialista a lo mejor pues está en las tablillas cuneiformes del milenio tercero y sabe mucho del fragmento 18 del poema de Atrasis y no le saques de ahí, porque de ahí lo sabe todo, ¿no? El filósofo sí tiene esa amplitud. Entonces, bueno, para empezar, el título no es completamente afortunado. Bueno, el título es afortunado, pero el contenido no corresponde completamente al título, porque yo de lo que voy a hablar no es probablemente de cosmología, sino de cosmogonías. No de cómo es el universo, sino de cómo se originó el universo. Claro, las cosmogonías que aparecen pronto, porque son las antiguas, o las primeras, o las primitivas, las protocosmogonías de las que yo voy a hablar, no hablan solamente del origen del universo, hablan, casi siempre hay otros dos temas que van, prácticamente siempre, muy frecuentemente, el origen de los dioses, allí donde hay politeísmo, que mayoritariamente lo hay, pero no en todos los sitios lo hay, pero es lo más frecuente. Desde luego en el extremo oriente siempre, y en el extremo occidente también, es decir, las religiones americanas prácticamente todas son politeístas, las africanas también, las del extremo oriente también. Es en la zona del Oriente Medio donde el monoteísmo surge
realmente a partir de un cierto momento, no tan pronto como habían pensado algunos, pero a partir del siglo VIII o VI o V, según como contemos, entonces son menos frecuentes. Y luego lo que es fundamental es que hay de lo mío. ¿Sí? Aquí lo que interesa es la historia del hombre, porque quién nos ha hecho, para qué, cómo y cuándo, ¿no? Y eso casi todos los relatos aparece en un momento o en otro. En muchos casos es la esencia del relato y en otros es un aspecto muy importante del relato. Con lo cual la parte propiamente cosmológica y cosmogónica del relato a veces es muy pequeña. Normalmente cuanto más antiguo es el relato es más pequeña y cuanto más reciente es el relato más antiguo más se va elaborando y reelaborando y completando. Bueno, a la hora de contarlo uno tiene que elegir un criterio, sobre todo si es filósofo y no mero historiador, y el criterio puede ser geográfico, puede ser cronológico o puede ser temático. Yo voy a utilizar uno temático. Es problemático como todo, sobre todo por dos razones. Una, porque los textos donde aparecen cosmogonías en muchos casos son vagos, no está claro, yo lo voy a clasificar en cosmologías pluralistas y monistas, ¿no? Pero en muchos casos es tremendamente vago, está en ello si es dualista o monista, por ejemplo. En otros casos es ambiguo, porque por un lado empieza siendo monista y luego acaba siendo dualista, entonces no sabes con qué quedarte, si está hablando del mismo referente o no. Y en otros casos ocurre que hay incluso manifiestas o casi manifiestas contradicciones del principio con el final del texto, ¿no? Entonces, la clasificación, hay algunas, las más elaboradas, por ejemplo la de las leyes de Manu, en la que están prácticamente todos los elementos, de manera que si uno hace, como he hecho una clasificación de 5 o 6 tipos, tiene elementos de todos los tipos, ¿no? Entonces esto, bueno, hay que tomarlo muy con granus salis, pero para poder hacer la exposición. Bien, los textos clásicos, todas las religiones tienen sus mitologías de los orígenes del universo, de la realidad, del ser, de la naturaleza, de los orígenes del hombre, desde luego, y de los orígenes de los dioses, las que son politeístas. Hay veces en las cuales el universo viene primero y los dioses vienen después, y entonces se dice incluso explícitamente que por tanto los dioses no deben de saber mucho de cómo se organiza un universo, porque ya se lo encontraban hecho. Y otras en las cuales es al revés. Primero vienen los dioses, hay una primera creación y luego en un momento posterior es cuando empieza a venir el universo. Los propios dioses hacen el universo y el señor del universo, ¿no? Por ejemplo, en la tradición irania, en la cual no voy a hablar específicamente aquí, no hay, parece ser que en los más antiguos textos de la Avesta, aunque están perdidos, el creador tenía dos momentos de la creación. Una primera creación espiritual, de espíritus, de dioses, y luego después de esa y de su historia una creación material del universo, con lo cual ahí sí que los dioses saben todo porque lo han visto y les viene muy después, ¿no? Bien, de entre los textos más clásicos para nuestra tradición, por poner dos focos geográficos, uno el Oriente Medio y otro el Oriente Extremo, que son las dos grandes fuentes de textos clásicos. En el Oriente Medio, los 4 textos, o los 3, y luego un cuarto que no es del Oriente Medio como tal, más clásicos son, por orden de antigüedad, el poema de Atrahasis, que es seguramente lo más antiguo, del tercer milenio antes de Cristo, finales del tercer milenio. Las atribuciones de fechas son siempre muy problemáticas, porque una cosa es de cuándo son las partes más antiguas de un poema, y otra cosa es cuándo es la composición final. Y entre eso hay un margen que muchas veces los propios límites oscilan, los periodistas no se ponen de acuerdo, pero sí que hay un acuerdo en que lo más antiguo es el poema de Atrahasis. Después estaría el Enuma Elis, que es el primero que se conserva prácticamente completo, que estaríamos en la época de Hammurabi, siglo XVIII a.C., en Babilonia. Y luego tenemos el Génesis, con el mito de la creación, o con los dos relatos de la creación, que es más difícil de datar, donde los especialistas tampoco se ponen de acuerdo. Sería en el primer milenio, la primera mitad del primer milenio, pero algunos dicen muy al principio y otros dicen muy al final. La composición final podría ser hasta el siglo V, antes de Cristo siempre, pero por tanto, entonces el Génesis podría ser grosso modo 1000 años posterior al Enuma Elis, ¿no? Con una diferencia. Y luego tenemos en otra tradición la teogonía, de la cual seguramente la conocemos mucho más, ¿no? Estaríamos en el siglo VII antes de Cristo con Hesíodo, y por tanto podría muy bien ser contemporánea, por lo menos de partes del Génesis, ¿no? Como veremos y como sabemos, lo más característico del Génesis es el fuerte monoteísmo, en distinción de los otros relatos, ¿no?
Bien, en el otro extremo, en el oriente, en el continente indio, tenemos a los Vedas, que es lo más antiguo. Presumiblemente, los especialistas dicen, bueno, entre 1700 a.C. y 1100 aproximadamente estaría la parte más antigua de los Vedas y las partes más modernas, por lo menos del Rig Veda, que es el más antiguo. Los Upanishads, que son los textos filosóficamente más relevantes, que yo a mis pobres estudiantes de historia de las religiones les obligo a leer y a empollar algunos de ellos, y no entienden nada, pero yo tampoco, pues no. Que estaríamos ya en el siglo VII antes de Cristo, por tanto contemporáneo de Hesíodo, de la Teogonía y del quizá del Génesis también. Las leyes de Manu, que es un texto que da mucha información, pero que ya es casi de nuestra era, o según algunos incluso de nuestra era, 2 siglos antes, 2 siglos después de Cristo. Y luego los Puranas, que son relatos medievales que ya cuentan con mucho más detalle la historia de la creación, las historias, porque los textos del Extremo Oriente, una cosa muy significativa es que mientras que aquí hay un solo relato, por ejemplo en el Génesis, bueno, hay dos, pero uno es el principal, aquí ocurre que a veces en un mismo libro, por ejemplo en el Rig Veda, incluso en un mismo capítulo, en el libro del Rig Veda, aparecen no uno, sino 2, 3, 4, 5, 6 relatos de la creación distintos, no claramente compatibles, y dentro del propio relato con variaciones, ¿no? Claro, uno que tiene una mentalidad un poco lógica o analítica se pregunta, ¿y cómo pueden en la cabeza alguien decir cosas como que todo es X menos alguna cosa que es no X, ¿no? Pues esto parece que, esto que Orwell llamó el doble pensar hace ya unos cuantos años en su famosa novela, parece que a ciertas mentalidades no le causa ningún problema, ¿no? El pensar una cosa y la contraria simultáneamente, ¿no? Decía Aristóteles, como sabemos todos, que, por decir literalmente, no en griego sino en castellano, transliterando, lo mismo de lo mismo al mismo tiempo y en el mismo sentido imposible, no, posible. Bueno, empiezo entonces con las que serían cosmogonías pluralistas. Un primer tipo, la que he llamado cosmogonías de reproducción por fecundación. En muchos casos los relatos son paralelos a actividades humanas, y qué actividad más normal para la creación que la procreación, ¿no? Humana y animal, la fecundación. Creación por reproducción a partir de la fecundación de un principio por un segundo principio. Hay una dualidad, normalmente con un componente sexual, y el principio que fecunda es el masculino. Esto aparece de un modo o de otro en muchos relatos de la creación. Por ejemplo, en uno de los más antiguos, en el Numa Elis, la primera parte, el poema babilonio de la creación, aparece que Apsu, el dios masculino, la divinidad masculina de las aguas dulces, fecunda a Tiamat, que es la divinidad femenina y terrible de las aguas saladas. Hay una dualidad de principios, uno fecunda a otro. Lo curioso es que los dos principios son acuáticos, no es el cielo y la tierra, que es lo más frecuente, o el cielo y el agua, también, sino un tipo de agua y otro tipo de agua, que estaban además mezclados. Ahora vamos a pasar al texto, porque sintiéndolo mucho os voy a leer unos cuantos textos. Dice así: cuando en lo alto el cielo... esto no tenía que salir aquí. Qué moderno es esto, ¿no? Esto se ha colado. Perdón. Y ya decían estas cosas. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, vale decir, no existía porque no tenía realidad, sino tiene nombre, y el cielo todavía no. No había sido llamada con nombre la tierra firme, tampoco la tierra, nada más había que el Apsu primordial, su progenitor, son las aguas dulces, y Mumu Tiamat, la realidad femenina, natural, el agua salada, el océano, la que parió a todos ellos, mezcladas sus aguas como un solo cuerpo. Están mezcladas, pero como un solo cuerpo. Tenemos aquí este problema. No había sido trenzada ninguna choza de cañas, no había aparecido marisma alguna. Cuando ningún dios había recibido la existencia, los dioses vienen después, estos son los principios primordiales, aunque se divinizan, no llamados por un nombre, indeterminados sus destinos. Esto es muy distinto de otras tradiciones en las que piensan que hay un Ananke que se cumple ciegamente y que está por encima de todos los dioses. Indeterminados sus destinos, porque no habría un porqué absoluto, sería un puro porque sí. Sucedió que los dioses fueron formados en su seno, en el seno de Mumu Tiamat.
Lamu y Lahamu fueron hechos por un hombre, fueron llamados, y luego toda la catáloga de dioses y la historia que viene subsiguientemente. Como este es un texto tan representativo, ¿no? Porque es, como digo, el más antiguo, que se conserva prácticamente completo y que luego ha influido, entre otros, en la Biblia nuestra, en la Torá y en el Génesis. Tengo aquí vamos al siguiente, un poco el esquema de cómo se origina, ¿no? Entonces tenemos Apsu, acuíferos dúceres, subterráneos, el principio de orden, el principio masculino. Esto también es frecuente, que el orden lo pongan los hombres, lo que es mentira, como todos sabemos, pero bueno, es una historia que se cuenta. Y luego Tiamat, el océano de agua salada, el caos, la negra noche, el fondo abismal, que es el principio femenino. Están juntos como si fueran uno solo, o sea que parece que no lo son, pero como sí. Se separan, y en la separación surge la primera pareja de vástagos, que son divinos. Después surge una segunda pareja, que son los nietos. Después surge ya el dios del cielo, el cielo aparece bastante después, en la cuarta generación. Y aquí aparece en una quinta generación Ea, Nulimud, el señor de la tierra, el que crea a los hombres, por tanto especialmente importante para nosotros, que mata a Apsu. ¿Por qué mata a Apsu? Lo del asesinato del padre primordial es muy frecuente, ¿no? Bueno, lo mata porque los dioses inferiores le molestan, ¿no? Le molestan, le asustan, le incordian, le incomodan. Ya en el poema de atrás se aparece la misma historia, ¿no? No los puedo soportar, dice en el poema de atrás, dice el dios principal. No me dejan ni dormir la siesta. Hay que acabar con ellos, ¿no? Pero por Dios, pues sí. Bien, y entonces lo que hace es que mata a Apsu. La cuestión es que Tiamat, que es su esposa y que se entera que lo va a matar, se hace la loca. Y entonces, claro, los demás cuando ven lo que pasa dicen, pero oye, entonces tú, ¿qué pasa con tu marido? Eres viuda, pero tú, esto no puede ser, van a pensar que estabas conchavada. Tienes que hacer algo, y claro, ¿qué tiene que hacer algo? Hacer como que está muy cabreada y atacar e intentar matar a Ea, ¿no? Que es el asesino, ¿no? Entonces Tiamat va por ella y los demás, nadie se atreve a enfrentarse, porque es como lo de Goliat y el rey Goliat y David, ¿no? El rey de los filisteos contra el pobrecito David, ¿no? Hasta que aparece un David que es Marduk, que dice, bueno, si me dais todas las prerrogativas, estas son mis condiciones, si me aceptáis todas estas condiciones y a partir de aquí tengo yo poder legislativo, ejecutivo y judicial, entonces acepto el desafío. Marduk, que es el dios a entronizar y a quien está dedicado el poema, pero claro, el poema lo escriben los sacerdotes del templo de Marduk, que está en Babilonia, que es el Axis Mundi, por tanto, el Vaticano de la época. Bien, el dios a entronizar defiende a su padre, Apsu, que no se atreve, a su abuelo, Anu, ante la arremetida de Tiamat, a quien descuartiza, y aquí aparece algo típico de los cosmogonías, y del descuartizamiento de Tiamat organiza el universo. Devuelve a Anu, al dios del cielo, a las salas del destino, y a partir del destrozo de Tiamat organiza el universo, ¿no? De manera que es una historia de dioses, pero en la cual aparece una historia del origen de todo, del universo, donde lo que era un único principio fundido se separa. Por tanto, clasificarla como dualista o como monista es difícil, ¿no? Es debatible. Bien, un principio que fecunda un segundo principio. Esto aparece en varios, en el caso de la teogonía, cuando Uranos fecunda a Gea, después de una historia previa que ha habido y que todos conocemos. Luego veremos un fragmento de la teogonía, no sé si estaba aquí el fragmento, para ir por orden. No, lo vemos después. Bueno, el cielo fecunda a la tierra en las religiones de Papúa Nueva Guinea y en otras varias religiones primitivas. Este es un tema muy corriente, ¿no? Que el cielo que está arriba es el que fecunda la tierra y a partir de ahí empiezan a salir todo lo demás, los seres vivos, etc. Yéndonos a otra tradición muy distinta, a la Mesoamérica, el texto que mejor se ha conservado, el único que prácticamente se ha conservado, es el mito del Popol Vuh, que está ahora recientemente editado en Trota, y que en el último libro de divulgación de Stephen Hawking lo citaba precisamente, ¿no?
Bueno, aquí se habla de dragones, de serpientes y de dioses y también de la creación, ¿no? De Uqqumat, de Uqqaq, corazón del cielo, centro del mundo, de la pareja primordial. Es interesante porque es un mito que da bastante detalle, aunque ciertamente es un mito más reciente comparado con los otros. El texto que tenemos es del siglo XVI, de nuestra era, pero el mito se remonta atrás unos cuantos siglos, aunque es difícil saber cuántos, ¿no? Si le doy a este botón sale esto que no tiene por qué, se quedan más. Dice, esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, en calma y silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación y el primer discurso. No había todavía un hombre, ni animal, pájaros, peces, etc. Solo el cielo existía. Aquí el telón de fondo es el cielo. Curiosamente no las aguas, como suele ser en el Extremo Oriente. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Y aquí, cuando os había dicho que el cielo, ahora nos dice que el mar y el cielo. Uno se queda un poco... No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido. No había movilidad. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo. El mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Ese telón de fondo todavía no tiene individuación. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad y en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Uqqumat, los progenitores, que son dos, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos, Tepeu y Uqqumat, en la oscuridad de la noche y hablaron entre sí. Hablaron pues consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron palabras y pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de árboles, etcétera, etcétera. Entonces vinieron juntos Tepeu y Uqqumat, conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento. Hágase así, que se llene el vacío. Que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme. De manera que lo que teníamos era el cielo y el agua, y se separan para que surja la tierra. Pero están los dos dioses, las dos divinidades, ¿no? Por tanto, es casi tetrádica, ¿no? Están los dos elementos de fondo, el cielo y la tierra, y los dos dioses, las dos divinidades que van a componer. Aunque el texto es ciertamente difícil. Una diapositiva del texto del Popol Vuh. Claro, en el texto de Popol Vuh, aunque la cosmogonía es interesante, lo más interesante es la creación del hombre, en el cual se cuesta una historia de que el hombre ha sido un intento no a la tercera bala vencida, sino a la cuarta. Porque las versiones previas, pues o bien no podían hablar, o bien no se podían ni siquiera mover, y eran inanes. Las primeras que hicieron los dioses hombres de madera, y no hacían nada. Luego hicieron unos que hablaban, pero balbuceaban, que no se les entendía nada, ¿no? Como yo, cuando mi sobrino era pequeño, uno de mis sobrinos que tenía 3 años, y fuimos a Holanda a la playa, porque yo y mi hermana, y había unos niños al lado, y el niño hablaba en holandés, estos monólogos que tienen los niños, y mi sobrino hablaba en español y te decía, ahora cállate ya que no se te entiende nada, que parece que eres medio tonto, ¿no? Eso es igual, ¿no? Hablaban y no se entendían, y no podían cumplir la función. ¿Cuál era la función? Dar sustento, nutrición, alimento y sacrificio a los dioses. Porque los hombres, casi todas las religiones coinciden en que los hombres, o todas coinciden en que los hombres han sido creados con una finalidad. Y no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque sí es tremendo. ¿Cuál es la finalidad? Ahí hay variaciones, pero un moto muy frecuente es: hemos sido creados para beneficio de los dioses. Porque los dioses nos necesitan, nos requieren, tal y cual. Entonces, si no cumplimos con esos requerimientos, no estamos cumpliendo con nuestra función y vamos a desaparecer. Bueno, nos va a ir muy mal, ¿no? Y esto aparece también en el mito del Popol Vuh, donde una parte del mito es la cosmogonía. El otro poema muy antiguo, el poema de Atrahasis, como digo, seguramente del 3er milenio antes de Cristo, que está tremendamente fragmentado, y que es enormemente interesante por la trama que cuenta, pero no voy a entretener yo aquí, quizás luego menciono algo.
dedica muy poco espacio a la cosmogonía propiamente tal. Todo lo demás lo dedica a la historia de los dioses, los trasiegos entre ellos y los hombres, y luego el héroe, el protagonista del poema, que no es ya un dios, sino es un semidios, o es un héroe, más bien es Atrahasis, que es el muy sabio, o el super sabio, que es el que ha salvado a la humanidad de las plagas que han mandado los dioses, porque, en fin, tienen problemas con los hombres, sobre todo porque se reproducen demasiado y no hay manera de mantenerlos a raya, ¿no? En lo poco que aparece se habla de tres principios: el cielo, la tierra y las aguas, como los principios originarios en lo que podemos llamar creación. Así comienza el poema. Cuando los dioses hacían de hombres, tenían que trabajar y estaban atareados. Se entiende, los dioses inferiores, los dioses de segunda categoría, no los altos cargos. Su tarea era considerable, su trabajo pesado, su labor infinita. Estamos en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Cada vez que vienen las lluvias hay inundación, se desborda todo y hay que roturar las tierras de nuevo y volver a plantar de nuevo y demás. Una trabajera. Su trabajo pesado, su labor infinita, por los grandes Anunnaku a los Igu, que son los inferiores, imponían una séptuple prestación de trabajos, ¿no? O sea que, como lo del contrato basura, es muy antiguo. Y además no afecta solo a los humanos, sino a los dioses, a nada que te descuides. El padre de todos ellos, Anu, era su rey. Enlil, el valiente, era su soberano. Ninurta, su encargado. Y Enlil, su capataz. Tras llegar a un acuerdo, los grandes dioses habían echado a suerte en lo que correspondía a cada uno. Anu subió al cielo, Enlil tomó la tierra y el cerrojo que encerraba el mar se entregó a Enki, el príncipe. Cuando Anu subió al cielo, los dioses del Apsu descendieron hasta allí. Fue entonces cuando los Anunnaku celestes impusieron a los Igu su prestación de trabajos. El resto de la historia sigue que llega un momento en que, como ya no pueden más, rompen las herramientas de trabajo y se plantan en una huelga salvaje indefinida, sin servicios mínimos y ni nada. Entonces los dioses llaman al capataz a decir: ¿qué pasa? Que quieren negociar. Ah, muy bien, que pase usted, que voy a negociar con usted, ¿no? Y entonces, en fin, ya os podéis imaginar lo que pasa. Lo fulminan y de sus restos y de su sangre, y que cae en la tierra y se hace barro, con esa sangre del capataz rebelde, se forman los hombres, que van a reemplazar a los dioses de su trabajo. Los hombres se han formado y ya tienen su tarea, pero si el problema es que no dejan dormir, hay que mantenerlos a raya porque se reproducen mucho. Entonces vienen las sucesivas plagas, ¿no? Que si la sequía para acabar con ellos, que si luego las enfermedades para acabar con ellos, que la última plaga todos sabemos cuál es: el diluvio, que aparece en todas las tradiciones, no solo de Mesopotamia. ¿Y quién nos salvó del diluvio? En la Biblia de Génesis fue Noé. Aquí fue Atrahasis, ¿no?, el que consiguió salvar a la humanidad. Aquí lo interesante, claro, es el trasiego que hay entre los dioses y los hombres. En la creación, la parte cosmológica hay que entresacarla, pero aparece ahí también de forma breve, como los tres primeros principios. Como digo, podemos decir que estamos en el 2100, 2200 antes de Cristo, por tanto, seguramente lo más antiguo de lo que tenemos constancia. Vamos a pasar al siguiente. Bien, el poema de Atrahasis, claro, son unos fragmentos que hay de tablillas cuneiformes de la arcilla, que se han ido encontrando y se siguen encontrando, igual que hay gente que se entretiene y pasa días haciendo puzzles de Duca de 5000 piezas, pues hay gente que pasa la vida entera haciendo puzzles de no se sabe cuántas piezas y no se sabe cuántas faltan, y ni siquiera son del mismo puzzle. A eso le dedica la vida y al final logra reconstruir un poema, descifrar primero y reconstruir después un poema que es... Bueno, realmente todos hacemos cosas, pero el que lo ve de fuera dice: dedicar la vida a eso, que gilipollez, ¿no? pero esta es una de las que tiene. Yo supongo que los astrónomos que están toda la noche en el telescopio, todo el día viendo a ver si hay un puntito que tal, que es un exoplaneta o no, y después de 8 años descubren un exoplaneta y le dan su nombre, ya con eso han cumplido su vida, ¿no?, y su función, ¿no? Y es así, ¿no? Hay que ir, nunca descubres nada. Bien, vamos con otro tipo de cosmogonías. Las cosmogonías que podemos llamar de extracción, ¿no? Cosmogonías podemos llamar de fontanería, ¿no?, de los fines, ¿no? Hay un abismo primordial del cual se saca todo lo que hay, ¿no? Ese abismo primordial casi siempre es líquido, muy frecuentemente es líquido, desde luego oscuro, desde luego viscoso, indefinido en muchos casos, y de ahí emerge la tierra.
con variaciones, ¿no? Surge un grano, una semilla, una nuez, un tal, y eso es lo que ya empieza a fructificar, ¿no? Por ejemplo, surgimiento del fondo ilimitado de las entrañas, en este caso de la tierra, no del agua. Los ancestros vivían en las profundidades de la tierra, pero lograron salir a la superficie y organizar el mundo según un mito navajo. En el caso de mitos, por ejemplo, en las religiones amerindias, muchas veces no hay el texto. Lo que hay es el relato que han contado a los misioneros o tal, del siglo XVII o XVI o XVIII, indios que han seguido recontando el mito, aunque no lo tengan transcrito en un documento. De la profundidad del océano, más frecuente. El motivo del buceador de la tierra. Un dios envía unas aves acuáticas, en otros casos es el mismo el que va, o un dios inferior el que va encargado. Un pato en los indios Yoti de California, o animales anfibios, muy frecuentemente la serpiente dragón, que es voladora pero también anfibia. Se sumerge él mismo hasta el fondo del océano primordial y extrae una partícula de tierra a partir de la que forma el universo, hace emerger lo sólido a partir de lo líquido. Esto aparece en muchas tradiciones culturales, ¿no? La fino-hungaria, de pueblos de América del Norte también, en muchos sitios. Bien. Seguimos con las cosmogonías dualistas. El tercer tipo de cosmogonías dualistas serían las que podemos llamar de fabricación, donde hay alguien que hace, pero hay algo sobre lo que hace. Hay un arquitecto, no un demiurgo, que configura el material previo. El material previo puede ser un material más o menos identificado, agua, tierra, aire o lo que sea, o puede ser un material más bien amorfo, ¿no? Un apeiron, una masa informe, una naturaleza, una materia genérica. Esa es una variación. Y la otra variación es cómo lo hace. Puede arremangarse y ponerse manos a la obra y obrar como un alfarero, como un herrero, como un trabajador manual, o puede hacerlo como un señorito, solamente con la palabra, o por telequinesis, claro, con el pensamiento, ¿no? Solo con el pensamiento mueve la materia o lo que haya y lo configura, ¿no? Entonces, hay una dualidad, la materia y el arquitecton, pero hay distintas variaciones, ¿no? Sobre cuánto se tiene que mojar o que pringar el arquitecton con esa materia, o si es tan poderoso que con el solo pensamiento, la sola palabra, puede hacerlo. En los textos en que se ensalza más al creador como arquitecto, se insiste mucho en que es con la sola palabra, con el poder de la palabra, consiguió crear todo lo que hay. Por ejemplo, Brahma, el dios Brahma, uno de los dioses importantes del hinduismo, aunque no genera culto, pero es un dios que en la teología y en la metafísica hindú desempeña un buen papel, dispersa las tinieblas y produce el agua, tal como aparece en las leyes de Manu. Aunque en las leyes de Manu, que es un texto, como digo, más o menos de inicios de nuestra era, es una cosmogonía muy detallada, pero donde aparecen prácticamente todos los elementos y por tanto de difícil clasificación, porque va reuniendo y subsumiendo las que han ido apareciendo en los Vedas, en los Upanishads e incluso en algunos Brahmanas, y con todo eso quiere hacer un todo coherente. Y bueno, hace un todo bastante coherente teniendo en cuenta todo lo que tiene que reunir, ¿no? Este es el texto que tenemos aquí. Estaba sentado Manu con el pensamiento dirigido hacia un solo objeto. Los Maharshis se le acercaron y después de haberle saludado con respeto le dijeron estas palabras: Señor, dígnate declararnos con exactitud y por orden las leyes concernientes a todas las clases primitivas y a las clases nacidas de la mezcla de las primeras. Tú solo, oh maestro, conoces los actos, el principio y el verdadero sentido de esta regla universal existente por sí misma inconcebible, cuya extensión no puede apreciar la razón humana y que es el Veda, de manera que se remonta a la tradición y la reconoce como tal. Así interrogado por estos seres magnánimos, aquel cuyo poder era inmenso, después de haber saludado a todos, les dijo esta cuerda respuesta: escuchad, este mundo estaba sumergido en la oscuridad, imperceptible, desprovisto de todo atributo distintivo, tanto una suerte de apeiron, de Anaximandro, sin poder ser descubierto por el raciocinio ni ser revelado. Parecía entregado eternamente al sueño, parecía que nunca iba a despertar, que siempre iba a permanecer en esta calma inerme. Cuando el término de la discusión hubo concluido, entonces el Señor existente por sí mismo, y que no está al alcance de los sentidos externos,
haciendo perceptible este mundo con los 5 elementos y los otros principios resplandecientes del más puro brillo, apareció y disipó la oscuridad, es decir, desarrolló la naturaleza, la prakriti. Esa masa que estaba informe la puso en orden, puso en marcha, puso en desarrollo. Aquel que solo el espíritu puede percibir, que escapa a los órganos de los sentidos, que no tiene partes, etc. Alma de todos los seres. Esto es muy común en el hinduismo, en la tradición panenteísta, es decir, todos los seres son en Dios y forman parte de Dios, han emanado de Dios, sea Vishnu, o sea, llámesele Vishnu o llámesele Shiva. Pues también podemos recordar a Juan, claro, en él somos, nos movemos y existimos. Alma de todos los seres a quien nadie puede comprender, desplegó su propio esplendor. Habiendo resuelto en su mente hacer emanar de su substancia las distintas criaturas, produjo primero las aguas en que depositó un germen. Este germen se tornó en un huevo brillante como el oro. Aquí tenemos lo del huevo cósmico. Esto aparece también en el Rig Veda, solo en un canto del libro 10. Inicia el huevo dorado, el huevo de oro, el Iyandagarbha, y ya no vuelve a aparecer más, pero la idea queda ahí y sí reaparece mucho en los Upanishads, y aquí ya 4 siglos después o 5 en las leyes de Manu, ¿no? La idea del huevo cósmico. El huevo cósmico hay distintas versiones. Una es que es el origen absoluto, pero esa es la más infrecuente. La más frecuente es que el huevo no es lo primero es la gallina. Entonces, ¿quién ha puesto el huevo? Pues una divinidad o una fuerza divina o una naturaleza. El huevo ha salido de algún sitio, y una vez que ha salido el huevo, del huevo empieza a salir el universo. Luego veremos en el Vishnu Purana, la historia del huevo tiene bemoles, porque resulta que es el propio creador el que se mete en el huevo, se crea a sí mismo y desde el huevo sale otra vez. Este germen se tornó en un huevo brillante como el oro, tan esplendoroso como astro de 1000 rayos, y en el cual el mismo... Y en el cual el mismo Ser Supremo nació bajo la forma de Brahma. De manera que el Ser Supremo se hace, se convierte o se manifiesta como Brahma dentro del huevo cósmico, el abuelo de todos los seres. Las aguas han sido llamadas nadas porque son, bueno, podemos saltarnos un poco, por lo que existe, por la causa imperceptible y eterna, ha sido producido este divino varón, Purusha, el espíritu, célebre en el mundo bajo el nombre de Brahma. Después de haber permanecido en este huevo 1 año de Brahma, el Señor se supone que es el creador, luego se le va a llamar Vishnu normalmente, o Shiva, por obra de su pensamiento únicamente, potencia mental, nada de... separó este huevo en 2 partes. Por tanto, ¿esto es una cosmogonía de escisión? Sí. ¿Y es monista? Pues también, porque el creador es el que está al principio, ¿no? Y de estas 2 partes formó el cielo y la tierra, que es muy habitual, la escisión. En medio colocó la atmósfera, las regiones celestes y el depósito permanente de las aguas. Expresó del alma suprema el sentimiento que existe por su naturaleza y no existe para los sentidos. Y antes de la producción del yo, monitor y soberano maestro, etcétera, etcétera. Por tanto, como vemos, el huevo cósmico aparece después de una historia. En él, el creador se manifiesta como Brahma, y Brahma es que va a producir a partir de la escisión de cielo y tierra, todo el universo. Entonces, la parte de la cosmogonía, en realidad, lo anterior es una protocosmogonía, o que quizá podríamos decir, pues, si el Big Bang es nuestra burbuja, lo que había antes de las burbujas, como ponías tú el otro día, no, las otras burbujas de tal son la primera parte de la historia, ¿no?, del huevo cósmico. Bien, otro caso típico y muy conocido, el traído texto es en el caso de Platón, como el de Miurgo cuenta con otro principio, en realidad con 2 principios, un principio inteligible, que son las formas, y un principio sensible, que es la materia o el espacio-materia, ¿no? En el caso anterior de las leyes de Manu dice con su mente solo, lo cual parece que la interpretación más plausible es que el aspecto formal o ideal está en la propia mente divina, y no como un tercer reino ontológico, ¿no? Bueno, cosmogonías que podríamos considerar monistas, en algunos casos más claramente que en otros.
Dentro de las cosmogonías monistas, un tipo muy clásico es las cosmogonías de escisión, una especie de partenogénesis, ¿no? Que algo se parte en dos, y son dos, y en dos, y va surgiendo, ¿no? Por ejemplo, es una manera de entender tal la explicación de así como aparece en el Tao y el Yin y el Yang, ¿no? De una dualidad y luego una dualidad de la dualidad, y así geométricamente. Creación por división de una unidad primordial que estaba diferenciada. Escisión de Brahman en lo masculino y lo femenino. Este Brahman no es el Brahma del mito anterior. El Brahma del mito anterior es un dios, es un ser personal, es masculino, y este Brahman es un neutro, es un sí mismo absoluto, un ser absoluto, una realidad eterna, de carácter metafísico más que personal, ¿no? Esta unidad originaria neutra se separa, se identifica en lo masculino y lo femenino. Esto aparece en varios Upanishads. En uno de ellos, el más antiguo, el más largo y el más venerado, el Brihadaranyaka o Brihadaranyaka, aparece esta explicación. Este es uno de los textos que tienen que leer mis pobres alumnos. Al principio, este mundo era solamente el Atman, el sí mismo, con forma de Purusha, de hombre primordial, de espíritu primordial. Este, mirando a su alrededor, no vio nada aparte de sí mismo y dijo: este soy yo. En realidad así tampoco disfrutaba, no era onanista. Por eso el que está solo no disfruta. Luego dice, no te cases, sí, no te cases, pero el que está solo tampoco disfruta. Deseó pues compañía. Ciertamente era tan grande como un hombre y una mujer unidos en íntimo abrazo. Aquí tenemos en el moto de que son dos realidades pero unidas y por tanto indiferenciadas o cuasi indiferenciadas, ¿no? Hizo pues que su ser cayera partido en dos. Aquí viene la escisión, ¿no? De aquí surgieron el marido y la mujer. Este cuerpo es la mitad de uno como la mitad de un guisante partido. Al principio este mundo era solo Brahman, era solo lo absoluto, o el sí mismo. Por lo tanto se conoció tan solo a sí mismo. Yo soy Brahman. Vemos que primero ha dicho Atman y luego Brahman, con lo cual la conclusión es que Brahman y Atman son lo mismo, que es a donde va el Upanishad. Por eso llegó a ser todo. Si no hay más que él, él es todo. A medida que cada uno de los dioses conocía esto, en este mismo todo se transformaba. Cuando un dios reconoce que no hay más que Brahman, Atman y que ese es el todo, reconoce que él en realidad no es sino como, o en la medida en que es manifestación, aspecto, parte o apariencia de Brahman, Atman, que no hay otra cosa. Al principio este mundo era Brahman, el único. Siendo solo uno no se manifestaba. Se derramó a sí mismo en abundancia, emitió una forma superior, el poder soberano. Luego el texto sigue, una forma superior, la ley cósmica, una forma superior, la mente, una forma superior, la comida, dice uno de los textos más bonitos, ¿no? Emitió, la idea de la emisión seminal también es frecuente, ¿no? La creación como, procreación como emisión seminal de este principio que ya se convierte en masculino. Bien, por tanto, una cosmología de escisión. Solo existe lo absoluto, Brahman Atman, que se escinde, en este caso no en cielo y tierra, sino en su equivalente humano, que es lo masculino y lo femenino. Estamos en el siglo VII, VI antes de Cristo, presumiblemente. División en dos de un huevo cosmogónico primordial, de nuevo, en este caso en el Chandogya Upanishad, otro de los Upanishads más antiguos y reverenciados, y que historia que luego se va reelaborando y creciendo y detallando. Cuanto más moderna la historia, más detalle siempre, y que en el Vishnu Purana aparece con un importante lujo de detalles, ¿no? El Vishnu Purana ya es medieval, ya es de, pues, no sé de qué siglo será, pero a lo mejor el siglo V, VI, desde luego de nuestra era, ¿no? Vamos al Vishnu Purana. Al principio el universo estaba lleno de agua, pero en esa agua surgió un enorme huevo, que era redondo como una burbuja. Aquí lo de burbuja nos puede... El huevo se hizo más y más grande, en el interior del huevo se hallaba Vishnu. Este huevo fue llamado Brahmanda, y dentro de Brahmanda estaban las montañas y la tierra, los océanos y los mares, los dioses, los demonios y los seres humanos y las estrellas. Por todas partes el huevo estaba rodeado de agua, el fuego, el viento, el cielo y los elementos. En el interior del huevo, Vishnu
adoptó la forma de Brahma, esto lo hemos visto ya en un mito precedente, y procedió a crear el universo. De manera que lo crea a partir de la partición del huevo en el cual él mismo se ha metido. Eso de cómo se ha metido uno en el huevo es tremendo, ¿no? Cuando el universo se vaya a destruir, es Vishnu otra vez quien adopta una forma de Shiva y lleva a cabo el acto de destrucción. Acerquémonos pues a saludar al gran dios Vishnu. Aquí viene el tema de la creación y la destrucción y Vishnu que adopta la forma de Brahma y de los ciclos de los tiempos. Una de las cosas que más llamaron la atención a los misioneros fundamentalmente jesuitas que fueron los primeros en no sé decir colonizar, evangelizar o bueno, las Indias, no las Indias occidentales sino las Indias orientales, eran las cifras astronómicamente inmensas que manejaban y lo de la idea de los ciclos cósmicos. Primero porque la gran diferencia es que para el extremo oriente el tiempo es circular y eterno, mientras que en Occidente el tiempo es lineal y tiene un principio absoluto y un final absoluto, y además el principio está bastante cerca. Según las generaciones de la Biblia, el obispo Ussher calculó que en el año 4004 a.C., hacia las 10 de la mañana, había surgido el universo, ¿no? Y esa cifra se tomó por buena, porque los protestantes, como toman la Biblia como verdad literal, si haces el cálculo con una cifra muy exacta, le dieron credibilidad y eso generó muchísimos problemas. 4000 años antes de Cristo. Claro, cuando aquí se hablan unas cifras, que leo un texto típico. En febrero del año 3012 comenzó el Kali Yuga, la cuarta y peor de las 4 edades en que se divide la historia del cosmos. El primero es el Kreta Yuga, la edad de oro, en la que reina el Dharma y la felicidad, y los seres humanos son inmortales. Su duración total es de 4800 años de los dioses. Como cada año de los dioses dura 360 días de los dioses y cada uno de estos equivale a un año solar, el Kreta Yuga dura un total de 1.728.000 años solares humanos. La segunda edad es el Treta Yuga, que dura 3.600 años de los dioses, equivalente a 1.296 años humanos. En ella las personas ya son mortales, están sujetas a las pasiones, por lo que es necesario cultivar el conocimiento espiritual. La tercera, el Para Yuga, dura 2.400 años de los dioses. En ella se difunden los vicios, las enfermedades y el culto religioso se centra en el sacrificio. El Kali Yuga en que nos encontramos dura 1200 años divinos. Es la era más degenerada. O sea que esto no es una crisis, ni siquiera es una depresión lo que tenemos. Es la degeneración absoluta del final del Kali Yuga. Era muy degenerada en la que el Dharma decae completamente. No hay que ver el debate parlamentario de ayer y anteayer. Pero claro, si vamos a dar esa explicación al Parlamento, pues nos van a tomar por chalaos. Y la vida humana es muy breve y llena de limitaciones. Y ahora los datos, las cifras. Los 4 yugas juntos duran pues 4.320.000 años humanos, lo que constituye un Mahayuga o gran era. Cuando termina el Kali Yuga de un Mahayuga, una intervención divina hace que comience la edad de oro del Mahayuga siguiente. 1000 Mahayugas, es decir, 4.320 millones de años humanos, son un día de Brahma. Como hay un día y una noche, quiere decir que el día completo de Brahma, incluida la noche, son 8.640 millones de años. Algo que se parece un poco a la edad de nuestro universo, por debajo, pero una cifra importante. Al comienzo del cual, Brahma, el dios creador, el arquitecto, configura el huevo cósmico y lo puebla con toda clase de seres. Al terminar el Kalpa, Shiva, el dios destructor, aniquila el universo y el huevo cósmico se descompone en sus ingredientes básicos. Con esa disolución empieza la noche de Brahma, de igual duración. Cuando vuelve a despertarse, crea un nuevo cosmos y comienza el siguiente Kalpa. La vida de Brahma, porque esto es un día de Brahma nada más, la vida de Brahma dura 100 años de Brahma, además longevo, cada uno de ellos con 360 días y noches de Brahma, es decir, 311,40 billones de años. Billones en español, no en inglés. 340 billones de años humanos. Esta es la unidad temporal más amplia, el ciclo cósmico más extenso, que solo constituye, como dice un texto, un parpadeo de Vishnu.
Al terminar, o sea que como se le meta una china en el ojo a Vishnu, vamos claro. Al terminar el Mahakalpa se acaba la vida de Brahma correspondiente a ese ciclo y Shiva realiza la gran disolución, en la que el huevo cósmico entero ya no se descompone para recomponerse, sino que se reabsorbe en el Dios soberano. Tras un periodo de tiempo igual al de un Mahakalpa, es decir, otra vez los 311 billones de años de reposo, vuelve a empezar toda la historia así, una y otra vez, ¿no? Por lo cual, de un ciclo cósmico a otro ciclo cósmico hay 600 y pico billones de años, ¿no? Son cifras que realmente marean, ¿no? Yo no sé si le descubren a Bárcenas una cuenta suiza con esas cantidades, pues como nadie lo entendería, no sabríamos muy bien qué decir. Bueno, estas son las cifras que chocaban tanto a los jesuitas, ¿no? Porque, claro, un argumento era, si nosotros somos el centro y finalidad de la creación, le decían a Galileo, ¿para qué va a ser un universo tan enorme, ¿no? ¿Qué sentido tiene que las estrellas estén lejísimos y que haya más planetas de los que tal? No tiene sentido. No, ¿qué sentido tiene tantísimo tiempo, no? Claro, pero es que no, es mucho tiempo para nosotros, pero para Vishnu es nada. Para Vishnu es un parpadeo. Es decir, lo que para nosotros es un Mahakalpa de 300 billones de años. Bien, separación del cielo y de la tierra, progenitores del mundo. También, por ejemplo, en la mitología japonesa, el shintoísmo, en sus textos más antiguos, el Kojiki y el Nihongi, los dos aparecen, ¿no? Tema muy común. Bueno, no lo voy a leer entero. En lo más profundo de los tiempos, el cielo y la tierra estaban de nuevo mezclados, formaban una unidad, como si los hubieran batido los siglos en una materia espesa e informe. Hubieran estado con una turmis perfecta, ahí completamente homogéneo. Repentinamente, aquí no hay explicación, de nuevo un puro porque sí, el silencio de aquella masa se rompió con sonidos extraños, como cuando estás en mayonesa y se te corta y dices, la fastidiado, no sabe qué. Empieza tal, o se ha roto las varillas y empieza a salir todo por ahí. Cuyo origen era el movimiento de las partículas. Pronto la luz y las partículas más ligeras se elevaron, pero no todas estas eran tan rápidas como las de la luz, y no pudieron seguirla en su ascensión. De este modo la luz se acumuló en la parte superior del universo, y por debajo de ella las partículas formaron las nubes, luego un paraíso. Abajo, muy abajo, las partículas y átomos más pesados permanecerán en una masa informe, enorme, informe y oscura, que fue llamada Tierra. De manera que aquí es la luz donde va lo más ligero y las partículas van depositándose, un poco como el colacao, ¿no? En el fondo va quedando un pozo que es la Tierra. En aquellos tiempos el cielo y la tierra tuvieron su origen. Divinidades se formaron en la llanura de los cielos altos. Sus nombres eran tal, y luego ya viene la serie de dioses. De nuevo me interesa lo de que en el principio estaban mezclados, esa dualidad, como si los hubieran batido. Pero se entiende que no los han batido, que es que estaban perfectamente homogéneos. Por tanto, podemos calificarlo como una cosmogonía monista, más que dualista. Bien, disgregación de una masa amorfa original, el caos, en la bien conocida teogonía. Antes que todas las cosas fue el caos, después Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y el tártaro sombrío. Y después Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas y que de todos los dioses y todos los hombres domina la inteligencia y la sabiduría en sus pechos. Y del caos nacieron Erebo y la negra Nix, Seter, Hemero nacieron, porque los concibió tras de unirse el amor a Erebo. Y primero parió Gea a su igual en grandeza, al Urano estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los dioses dichosos. Por tanto, los dos elementos, uno de la fecundación de un principio masculino al principio femenino, pero por otro, la unidad originaria, que es el caos, y aquí no hay explicaciones. Aquí viene este, y luego este, y luego este. Y el cómo se ha producido no se lo han revelado las musas al poeta. Solo hay una sucesión temporal, pero no la explicación causal. Cosmogonías de descomposición o de desmembramiento, ¿no? La creación mediante el desmembramiento de un ser primordial. Eso también es un moto bastante recurrente. Una víctima antropomórfica involuntaria, el mito de Ymir Mit,
en las mitologías escandinavas, ¿no? Ymir es el primero de los dioses, pero no es el creador. Procede de un principio originario, semidivino, y a partir de ahí sale él, y él es el encargado de crear. Y como no hay con qué y de dónde creas, crea desde sí mismo. Entonces de su sudor salen los gigantes, los titanes, de sus sobacos salen otras criaturas, de sus muslos salen unos hijos que son los dioses subsiguientes, entre ellos Odín, que será luego el protagonista principal de la mitología nórdica, pero al final este sacrificio le lleva a la muerte, y realmente los dioses que van saliendo acaban con él para terminar la creación, de manera que es el creador es una víctima propiciatoria que crea a partir de sí mismo. Esta idea del andrógino primordial que se sacrifica parece también otro de los mitos cosmogónicos del Rig Veda. Todos los mitos del Rig Veda están concentrados en el libro 10, que es el más reciente, y que son prácticamente una docena, de los cuales hemos leído uno, creo, ahora vamos a leer otro, y terminaremos con el más, quizá más interesante y representativo y seguramente conocido. El Purusha, palabra que puede a veces traducirse por andrógino, por hombre, por espíritu, por primordial, el ser originario masculino primordial, podríamos decir, o masculino, quizá no guión femenino, tiene 1000 cabezas, 1000 ojos y 1000 pies, cubre la tierra por todos lados y la excede por 10 dedos. El Purusha es todo el universo, lo que fue y lo que será. Es el señor de lo inmortal, que mediante la comida crece y sobrepasa. Tal es su grandeza. Pero aún superior es el Purusha. Todas las criaturas son un cuarto de él, y lo inmortal en el cielo, 3/4. De manera que el mundo inferior procede de una cuarta parte material del Purusha. 3/4 del Purusha ascendieron al cenit, pero un cuarto permaneció aquí. Entonces todas sus partes fueron divididas entre lo que come y lo que no come. Cuando los dioses ejecutaron el sacrificio, usando al Purusha como ofrenda, el dios es el propio sacrificio creador. La primavera fue la manteca clarificada, el verano el combustible y el otoño la oblación. Asperjaron al Purusha nacido en el principio sobre la hierba sagrada y lo sacrificaron a los dioses, seres celestiales y sabios. Claro, esto es problemático porque uno dice, pero entonces existían ya otros dioses previos al Purusha o estos han venido después y se ha sacrificado a ellos. ¿Cuándo dividieron al Purusha? ¿En cuántas partes lo repartieron? ¿Cómo llaman a su boca? ¿Cómo a sus brazos? ¿Cómo a sus muslos? Etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que el sacrificio de esta divinidad primordial hace que a partir de sí mismo, por desmembramiento, por descuartizamiento, se produzca el universo y los propios dioses, ¿no? Bien, desmembramiento de un monstruo acuático derrotado después de una batalla terrorífica, el caso de Tiamat en la parte subsiguiente del Enuma Elish, que ya había mencionado antes y que por tanto no la voy a leer. Y por último, o penúltimo, tenemos los casos de donde la figura del creador ya aparece como muy claramente diferenciada, ¿no? De las tradiciones monoteístas. Cosmogonías de creación. Un ser supremo crea el mundo con el pensamiento, por la palabra, calentándolo o de otras maneras, ¿no? Dios crea en 6 días, el Génesis, ¿no? Bueno, yo creo que el mito del Génesis algunos lo conocemos lo suficiente como para que no haga falta leerlo, ¿no? Lo interesante del Génesis es que es un mito muy claro, muy directo, muy sencillo, ¿no? El primer día crea esto y sobre todo y ve que era bueno y dice, joder, esto da y sigue. El segundo día y dice igual, ve que es bueno y sigue, ¿no? Y hasta que ya finalmente crea al hombre. Es decir, Dios se sorprende de lo que hace y se sorprende positivamente de lo que hace, ¿no? Esto es muy frecuente, ¿no? Que la gente esté contenta con lo que hace y sorprendida de lo bueno que es. Como decía Descartes, ¿no? Nadie está descontento con la inteligencia, el buen sentido que le ha tocado en el logro. Bien. El Corán recoge el mito y lo incorpora, no lo desarrolla. Asume que Alá creó los cielos y la tierra, lo dice muy gráficamente. No hay una
cosmogonía como tal, y obviamente mucho menos una teogonía, porque constantemente no hay más Dios que Alá, no hay más Dios que Alá, el único. Bien, en el Rig Veda 10.81 aparece un hacedor de todo, por tanto, único, el principal, Vishvakarman, que, vamos a ver el texto del Rig Veda. El Safio, nuestro padre, ofreció todos estos mundos en oblación. Él, deseando la riqueza con la plegaria, ocultó a los primeros y entró en los más nuevos. ¿Qué era entonces la base? ¿Cuál era el material? ¿Cómo fue entonces cuando Vishvakarma, hacedor de todo, viéndolo todo, creando la tierra, reveló la gloria del cielo? Con ojos por todos lados, una manera poética de hablar de la omnisciencia divina, con bocas por todos lados, con brazos por todos lados, la omnipotencia, con pies por... El Dios único, creó al cielo y a la tierra. Claro, esto es... que salga en el Rig Veda es peculiar lo del Dios único, porque el Rig Veda es una colección de mitos a los dioses y aparecen docenas de dioses, cada uno en un canto distinto. Entonces, el Dios único, los teólogos interpretarán que en realidad todos son nombres o variaciones de un mismo tema, de un mismo Dios. Creó al cielo y la tierra forjándolos con sus dos brazos y con alas. ¿Cuál era el bosque, cuál era el árbol del cual tallaron el cielo y la tierra? Oh inteligentes, pregúntense con el corazón sobre qué estaba de pie el que sostenía los mundos. Oh Vishvakarma, hacedor de todo, tus formas altas, medias y bajas, enseña a tus amigos en la oración. Oh bendito, prosperando, hónrate a ti mismo. No se nos olvide que esto es un texto religioso, incluso ya algunos casi de carácter litúrgico, y por tanto que son himnos de alabanza a los dioses, donde está en el contexto de una oración, de una plegaria o de un acto de agradecimiento. El ser puro crea con el pensamiento. En el texto del Chandogya Upanishad. Al principio, hijo mío, este mundo era puro ser, uno solo, uno sin segundo. Cierto que algunos dicen al principio este mundo era puro no ser, uno solo, uno sin segundo. El ser surgió de ese no ser, mas en verdad, hijo mío, ¿de dónde pudo surgir ese ser? ¿Cómo el ser podría surgir de ese no ser? Tenemos el problema de Parménides. Por el contrario, hijo mío, claro, ahora cuando los cosmólogos nos dicen varios que de la nada absoluta y desde sí misma y por sí misma surgió lo que fuera, el vacío, las supercuerdas o tal, ¿no? Parménides diría, eso no se puede pensar. Pues tanto peor para el pensamiento. O no piense. Yo tengo un cartelito en mi despacho como, existo, luego mejor que no piense. Acércate el cuento, ¿no? Bien. Hume tenía una cosa, en una carta, un dicho interesante al respecto, es si eso es así, eso es algo que nosotros no lo podemos inteligir, no lo podemos pensar y por tanto no tiene sentido discutir sobre ello. Es decir, que de la nada pueda salir algo, de la nada por sí misma. Este ser pensó para sí, ojalá fuera yo muchos, procréeme yo a mí mismo. Otro tema tremendamente interesante. El universo se crea a sí mismo, el creador se crea a sí mismo. Procréeme, estamos en el Chandogya Upanishad, de nuevo la tradición de la India, siglo VII, VI anterior. Procréeme yo a mí mismo. Emitió de sí el calor pensó para sí, ojalá fuera yo muchos. Procréeme yo a mí mismo. Emitió el agua, por eso siempre que un hombre sufre suda a causa del calor brota agua. El agua pensó para sí, ojalá fuera yo muchos, procréeme yo a mí misma. Emitió de sí el alimento, por eso siempre que llueve hay comida, etc. Claro, el procréeme yo a mí mismo da para mucha reflexión. Bien, Brahma produce vástagos de su mente que originan el universo, en el Brahma Purana, y termino con lo que llamaba, falta de mejor título, cosmogonías abstractas o paradójicas, o mejor, abstractas unas y paradójicas otras, y ambas cosas unas terceras, ¿no? El Tao engendra al Uno, muy poco explícito. El Tao engendra al Uno, el Uno no es el origen, ¿no? Pese a Plotino y pese a... el Uno no es lo primero es el cero. El Tao engendra al 1, el 1 al 2, el 2 al 3. El 3 engendra las 10.000 cosas. Las 10.000 cosas llevan el yin y abrazan el yang. Alcanzan la armonía combinando estas fuerzas. Y ahora vamos al favorito de los favoritos, claro, para los filósofos, ¿no?
¿No lo recitas de memoria en sánscrito? Hombre, no. Venga, no. Ya me estoy quitando. Lo había hecho para que te lucieras. Hay muchos problemas de traducción con este texto. Esta es la traducción de Tola y Dragonetti, que pasan, bueno, no son unos grandes expertos, pero hay otras traducciones filosóficamente más pregnantes, ¿no? Yo he metido alguna cosita. Bueno, entonces no existía ni lo existente ni lo no existente. Y como diría Buda, ni lo existente y lo no existente, ni lo no existente y lo... Bueno, no existía el espacio etéreo, ni el cielo que está más allá. ¿Qué cubría? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? Existía el agua, insondable, profunda. Entonces no existía la muerte ni algo inmortal, no existía aparición de la noche, del día. Solo aquel uno respiraba sin aire, por su propia naturaleza. Aparte de él no existía cosa alguna, por tanto parece que monista es. En el comienzo solo existía tiniebla envuelta en tiniebla. Agua indiferenciada era todo eso. Aquel uno, estando a punto de surgir, estaba todavía rodeado por el vacío. Nació por el poder de su ardor. En el comienzo vino a él el deseo, que fue el primer semen de la mente, buscando en su corazón gracias a la sabiduría. Los sabios encontraron en lo inexistente el vínculo con lo existente. Su cuerda de medida se tensó transversalmente. Existía un abajo, un arriba, existían fecundadores, existían energías. Debajo estaba la naturaleza, arriba el impulso. ¿Quién sabe en verdad? ¿Quién puede decir de dónde nació, de dónde esta creación? Los dioses vinieron después, gracias a la creación de este universo. ¿Quién puede pues saber de dónde llegó a ser? Aquel que en el cielo supremo, es su guardián, solo él sabe de dónde llegó a ser a esta creación. Ya sea que la hizo o que no. Otras versiones dicen ya sea que fue creada o no, o que nunca fue creada. ¿O acaso ni él lo sabe? O ni siquiera él lo sabe. El hecho de que sea un texto tan interrogativo, tan escéptico, lleva a muchos indólogos a pensar que tiene que ser posterior incluso al siglo XI a.C., ¿no? O XII a.C., y luego de lo más tardío, si es que no una interpolación en el Rig Veda. Pero en cualquier caso, presumiblemente estamos en el segundo milenio antes de Cristo, no en el primero. Y ahora ya sí que de verdad termino con un ejemplo de la teología polinesia. Luego no tenemos texto, tenemos relato de los antropólogos. El texto de Ta-Aroa. Ta-Aroa fue el antepasado de todos los dioses, hizo todas las cosas. Desde tiempo inmemorial existió el gran Ta-Aroa, el origen. Ta-Aroa se desarrolló en soledad. Él fue su propio progenitor, sin padre ni madre. Estaba sentado en su concha en las tinieblas desde toda la eternidad. La concha era como un huevo que daba vueltas en el espacio infinito, sin cielo, ni tierra, ni mar, ni luna, ni sol, ni estrellas. Todo tiniebla, una espesa y continua oscuridad. Pero Ta-Aroa logra romper su concha que le convierte en una bóveda celeste. Que se convierte en una bóveda celeste, nacida hacia el espacio vacío y se retira a una nueva concha en la que sale otra vez, convirtiéndola en el gran cimiento del mundo, la roca y el asentimiento del mundo. La concha rumia de la que salió la primera vez se convierte en su casa, la cúpula del cielo de los dioses, que era un cielo cerrado en cuyo seno estaba entonces en formación. Y aquí acababa la historia, y yo tenía una diapositiva tomada del físico Richard Gott, que habla de lo de los viajes en el tiempo y todo esto, como una posible explicación del origen del universo, ¿no? Que en un bucle temporal se crea a sí mismo a través de un viaje en el tiempo. Esto era de cuando hacíamos lo de los viajes en el tiempo, hicimos aquellas cosas, y lo curioso es descubrir que lo de los viajes en el tiempo, pues ha habido mitologías ya del primer milenio antes de Cristo, bastante al principio del primer milenio, que se lo han planteado, ¿no? Que el creador se procrea a sí mismo, se recree a sí mismo y con él al universo. Y ya no tengo más que contar. Muchas gracias.